el estudio independiente que se hizo respecto de la gestión que hizo el gobierno mexicano de la pandemia. Los resultados, por decirlo rápido, son directos y claros. Murieron 800,000 mexicanos directamente a causa de la COVID y sus complicaciones, y según el análisis de los datos que existen, 300,000 de ellos podían no haber muerto. Por eso decía yo que si sumas a los 180,000 asesinados, los 100,000 desaparecidos y los 300,000 de la pandemia, pues tienes un montón de gente que debería estar viva y estar con su familia y con su perrito y soñando y tratando de conseguir trabajo y cantándole el feliz cumpleaños a la abuela, ¿no? Las mañanitas. Esta comisión independiente estuvo formada por científicos del más alto nivel en México. Y estamos aquí hablando de gente como Julia Carabias, como Enrique Cárdenas, como Antonio Lascano, por supuesto, como Carlos Mancera, María Elena Medina Mora, Carol Perelman. Gente que sabe lo que está haciendo. ¿Y saben qué hizo esta gente? Esta gente tomó los datos del gobierno y los reunió y los valoró. No se inventó los datos, simplemente valoró los datos que tenía el gobierno. ¿De qué otro lado los iban a sacar? Hubo gente que se molestó mucho porque entre la comisión había gente como Sergio Aguayo, pero según tenemos entendido, Sergio Aguayo solo ayudó a la redacción, no es un investigador de epidemiológico, ni virológico, ni mucho menos. Entonces siempre se necesita alguien que redacte, ¿no? Yo he redactado muchas cosas que no son mías a lo largo de la vida. Esto es lo que... Quiero subrayar, el título: Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México, aprender para no repetir, que me parece muy legítimo, ¿no? Aprender para no repetir. Pues esto es lo que dice López Obrador. Y si usted se sorprende, no sé dónde vive. Ineficiencia en el gobierno. En un caso tan triste, tan lamentable como fue la pérdida de vida de miles de mexicanos. Cientos de miles. Es un acto vil de politiquería, sobre todo darlo a conocer en este tiempo. ¿Por qué? Porque puede dañar las esperanzas de triunfo de Claudia Sheinbaum, porque no se debe decir nada durante el periodo electoral más que lo que diga él. Tiempo. Y si ustedes ven quiénes son los patrocinadores. No hay patrocinadores, por cierto. Son como los abajo firmantes. Si hacen un cruce, ahí los van a encontrar. Son los mismos. Nosotros tenemos nuestra conciencia tranquila, trabajamos mucho. Vamos a informar pronto. Se va a dar respuesta a ese pasquín inmundo que le debería dar vergüenza a quienes lo suscriben por falso, además por canallesco. Falso ciertamente no es, porque los datos son los datos que ofrecen las propias instituciones de gobierno. Y lo de canallesco es que es la forma siempre de López Obrador de eludir los datos que se le presentan. Es que los que los hicieron son malvados y son los mismos que tienen toda esta conspiración armada contra mí, que probablemente algunos la tienen. Y ese no es el tema. El tema es si los datos son ciertos o falsos. Si son falsos, lo demuestras.
Si no son falsos, aprendes para no repetir. ¿Quiere usted apostar a que no va nunca a volver a sacar el tema de López Obrador? Pero vamos a dar respuesta. La verdad es que están mostrando el cobre. Por eso tampoco debemos de quejarnos. Estamos viviendo tiempos interesantes. Bueno, tiempos interesantes estará viviendo él, ¿no? Todo lo que dijo no tiene nada que ver con la esencia de un informe de 400 páginas, que ya me lo leí. Muy sereno, muy mesurado, con datos precisos, con valoraciones precisas, con un trabajo científico y técnico que parece absolutamente sólido y que no está destinado, como siempre cree López Obrador, a tirarlo a él del gobierno, que le quedan 5 meses, hombre, sino a aprender para no repetir, que es lo que quisieran hacer los científicos, por supuesto, pero que por lo visto está resultando muy problemático. La candidata, por supuesto, Claudia Sheinbaum, también dijo que el estudio independiente que determina mala gestión de la pandemia de COVID tiene fines políticos. ¿Lo demostró? No, no lo demostró, no lo va a demostrar. Le basta decirlo, porque sus seguidores lo único que quieren es eso. Si se los dicen, ellos ya lo dan por hecho. No necesita dar pruebas. Pruebas me pediría yo, pero ¿quién soy? Soy nadie. Bueno, soy un ciudadano mexicano todavía, y a ese sentido voy a aprovechar estos comentarios para sacar algo que me han comentado muchísimo. ¿Vas a votar por Claudia Sheinbaum? Ni muerto. Entonces vas a votar por Xóchitl. No, tampoco, no me parece. A mí me parece, insisto, que ella parece una buena persona, pero los que están a su alrededor y van a formar el gabinete y van a formar todo el equipo de gobierno y van a depredar otra vez los espacios que hoy está depredando Morena. Si los pripanistas de Xóchitl van a ocupar el lugar de los pripanistas de Morena y van a hacer lo que hacen los pripanistas, porque no saben hacer otra cosa. Entonces no voy a votar por Xóchitl. Entonces vas a votar por Maynes. Es como tirar el voto. En vez de tirar el voto, les quiero enseñar a ustedes, ahora que ya salieron las boletas electorales que han sido autorizadas por el Instituto Nacional Electoral, ese que tanto desprecian el presidente y sus entrevistadores, les voy a mostrar mi voto. No me importa quién seas, Claudia, Xóchitl, Chucho, Jacinto, José, Enriqueta, Sofronia o Milisbanda, te voy a estar vigilando. No es admisible que vuelva a pasar algo como lo que ha pasado en este sexenio, donde se generaron las máximas expectativas con un discurso absolutamente arrollador, un discurso precioso, un discurso de interés, de compromiso con las grandes mayorías que siempre son las que acaban pagando el pato en México, para hacer lo que ha pasado. Así que este es mi voto. Proceso electoral federal 2023-2024 para la presidencia. Te voy a estar vigilando. Igual, ya que estamos en esto, me decían, salió a colación hoy, me lo echaban en cara como si fuera culpa mía, que Cuauhtémoc Cárdenas dice que va a votar por Claudia Sheinbaum. Que vote por quien quiera, yo no estoy de acuerdo. Me parece un error y me parece, claro, todos querrían, o por lo menos todos los que vinieron a reclamármelo como si fuera asunto mío, que no lo es, querrían que votara por Xóchitl. Yo creo que le costaría mucho trabajo votar por alguien del PAN. Y lo entiendo. Pero yo preferiría, me gustaría que el ingeniero Cárdenas usara este voto, que se abstuviera activamente y simplemente les advirtiera a los que vienen que te voy a estar vigilando.